Ahora vamos a hacer lo que es la parte de aquí. Vamos a empezar de abajo hacia arriba. Vamos a empezar realizando con este gancho. Voy a utilizar el gancho de 3.75. Ahí está, 3.75. Y voy a realizar alrededor 34 cadenas. Aquí ya tengo mis 34 cadenas. Ahora voy a saltarme dos cadenitas. Una, dos. Y en la tercera voy a realizar medio punto alto. Y voy a realizar medio punto alto en cada punto, en cada cadena. Así hasta terminar mi cadenita. Hasta acá. Ya una vez llegado hasta el último punto, hacemos dos cadenitas para subir, giramos y vamos a hacer dos filas de medio punto en cada punto. O sea, va a ser esta fila y una más. Así. De medio punto alto en cada punto. Aquí ya terminé. Le di sus dos cadenitas para subir. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a realizar 4 medios puntos altos. 1, 2, 3, 4 y un aumento. El aumento es 2 puntos en el mismo punto. Y vamos a hacer 3 medios puntos. 1, 2, 3. Con el aumento y los 3 medios puntos sería un solo juego, ¿sí? O un solo patrón. Ajá. Vamos a hacerlo 6 veces. Aumento y 3 medios puntos altos. Es aumento. Es nuestro aumento. Y 3 medios puntos. 1, 2 y 3. Con esto ya llevamos 2. Tenemos que completar 6. Y vamos a terminar aquí con 4 medios puntos altos. ¿Ok? Así ya realizamos nuestro patrón 6 veces y nos quedan 4 medios puntos. Los hacemos. 1, 2, 3 y 4. Y dos cadenitas para subir. Ay, lo hice hasta acá. Ahí está. Giramos y vamos a hacer dos filas de medio punto en cada punto, sin ningún cambio, sin ninguna variación. Dos filas. Esta y una más. Ya hicimos nuestras dos cadenas para subir. Una vez terminadas las filas, volteamos y ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a realizar 7 medios puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y una disminución. Para la disminución vamos a hacer lo siguiente. Tomamos la lazada como si fuéramos a hacer el medio punto alto, sacamos, pero no lo vamos a terminar. Vamos a volver a tomar la lazada, entramos al siguiente punto, ahí nos quedamos y ahora sí vamos a tomar la lazada para pasar por estos 5. 1, 2, 3, 4, 5. Así. Y aquí ya tenemos una disminución. Hacemos 5 medios puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5. Y hacemos dos disminuciones. Aquí tengo una. Y con esta 2. ¿Sí? Y dos medios puntos altos. 1, 2 y dos disminuciones. ¿Sí? Una y 2. Hacemos nuestros 5 medios puntos altos. 1, 2, 3,
4, 5 y una disminución. Así. Y terminamos con medios puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Hacemos nuestras 2 cadenitas para subir, giramos y vamos a hacer 2 filas de medio punto en cada punto. 2 filas. Hacemos esta fila y hacemos una más. Una vez terminada, nuestras 2 cadenas para subir, giramos y ahora vamos a hacer 5 medios puntos altos y una disminución. 1, perdón. 1, 2, 3, 4, 5 y disminución. Así lo vamos a hacer en toda la fila. Vamos a trabajarlo así, 5 medios puntos altos y una disminución. Ya que hicimos la última disminución, no nos quedan 5 puntos, nos quedan 4 y los hacemos sin ningún problema. 1, 2, 3 y 4. 4. 2 cadenas para subir, giramos. Vamos a hacer una fila de medio punto alto en cada punto, sin ningún cambio, sin ninguna variación. Ya tengo mis 2 cadenitas, di vuelta. Ahora vamos a hacer 3 medios puntos altos. 1, 2, 3. Tomamos una de nuestras mangas. No la vamos a pasar a este lado, la pasamos acá. Vamos a unir ya la manga con 5 puntos. Vean cómo lo vamos a hacer. Tomamos lazada, como si fuéramos a hacer nuestro punto. Vean dónde me estoy quedando. Voy a pasar por un punto de estos, así. Voy a tomar mi lazada y la voy a sacar entre estos, así. Cierro mi punto, ahí tengo 1. Vuelvo a tomar lazada, paso al siguiente punto y me paso en el siguiente punto de la manga. Así. Tomo lazada y cierro mi punto. Llevo 2. ¿Sí? Este hay que irlo escondiendo. Voy con el tercero. Paso en el siguiente punto de aquí. Ay, me salí. En el siguiente punto de aquí. Y llevo 3 medios puntos. Hago mi cuarto medio punto. De igual manera me paso en el punto que sigue, que sería este. Así. Con eso llevo 4. Voy a hacer el quinto. Me paso en el siguiente y de igual manera en el siguiente de aquí. ¿Sí? Así. Y lo saco. Así. Ahora voy a contar y realizar 12 medios puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, con este que acabo de 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Tomo mi siguiente manga y voy a hacer lo mismo. Tomo lazada, introduzco en mi punto, introduzco en el punto que está aquí y ahora sí tomo lazada y lo termino. Creo que no se vio. Tomo lazada, paso al siguiente punto. De misma manera voy a pasar al siguiente punto de aquí. Este se está agarrando de acá, me voy a pasar al siguiente de aquí. Y salgo. Llevo 2. Vamos a hacer el tercero.
en el siguiente punto. De igual manera, si este está agarrado, ay, paso al siguiente punto. De igual manera, paso a este. Si está aquí, paso en el siguiente. Así. Llevo 3. Paso al siguiente punto. Si este está agarrado acá, me paso para el siguiente. Y llevo 4. Hago mi quinto punto. Está agarrado aquí, me paso para acá. Y saco. Así. Lo uní con 5 puntos. ¿Sí? Y esto los termino con medio punto alto. 1, 2 y 3. Ahora sí, vamos a medir la parte de arriba. Todavía no acabamos, solo vamos a medir. Así. ¿Ve? Si le quedó bien, vamos por buen camino. Ahora, retiramos y vamos a hacer otra fila. Hacemos 2 cadenitas para subir. Vamos a realizar medio punto alto en toda la fila. Hacemos 3 primero, 2, 3, pero no nos vamos a seguir hacia acá, sino aquí, en el punto donde sigue, donde está aquí sujeto, seguimos al siguiente. Si este está aquí, nos seguimos para acá, ¿sí? Así nos vamos a ir. Le vamos a dar vuelta. Ujú. Le vamos dando vuelta. ¿Sí? De aquí igual, aquí donde termina el punto donde se unió, vamos a pasar para acá. Así le dimos vuelta. Ujú. Empezamos por los 3 puntos y le vamos dando medio punto alto, pero de este lado. ¿Sí? Y nos vamos a seguir así medio punto alto hasta acá. De igual manera vamos a hacer medio punto alto de donde se quedó en el siguiente. Así en todo alrededor. Queda aquí el último, de aquí nos pasamos para acá y así seguimos trabajando. Ya para terminar esta parte, vamos a hacer lo que hicimos aquí. Vamos a cambiar de gancho y vamos a hacer 3 cadenas en cada punto y vamos cerrando con puntos deslizados. Por el gancho, bueno, este gancho es el 2.5 porque quiero que mis cadenitas me queden apretadas. 1, 2, 3 y cierro con un punto deslizado. 1, 2, 3 cadenitas en mi siguiente punto, cierro con un punto deslizado. 1, 2, 3 y mi siguiente punto con un punto deslizado. Ajá. Me voy a ir por aquí me voy a ir, ¿sí? Es de este lado donde me voy a ir. Así en toda nuestra vuelta. Así nos va quedando esta parte, ¿ven? Esta parte todavía, lo de atrás, todavía no lo cerramos, ¿sí? Porque vamos a hacer todavía la parte de abajo. Ahora vamos a realizar la parte de abajo y vamos a comenzar a trabajar a partir de aquí. Voy a trabajar con aumentos. Voy a unir aquí con un punto deslizado y voy a hacer mis 2 cadenas. 1, 2 y aquí en este punto, en el primer punto voy a hacer 3 medios puntos altos en el mismo punto. Me paso al siguiente y hago igual 3 medios puntos en el siguiente punto. Estamos hablando de un aumento de 3. 3 medios puntos altos en el mismo punto. Y así vamos a trabajar hasta el final. Vamos a hacer 3 medios puntos en el mismo punto. Así. Así nos va quedando. Ahora vamos a unir con un punto deslizado. Aquí donde está nuestro primer punto, ahí vamos a unir. Y será con un punto deslizado. Hacemos 2 cadenas
Y ahora vamos a hacer medio punto en cada punto, sin ningún cambio, sin ninguna variación. Así hasta terminar la vuelta. Medio punto en cada punto. Ya terminé mi vuelta, ya uní y hago 2 cadenas para subir. Y de igual manera voy a hacer otra vuelta de medio punto alto en cada punto. Vamos a hacer una vuelta más. ¿Sí? Así. Ok, ya terminada la vuelta y unimos con el punto deslizado, vamos a cambiar de gancho por el 2,5. Vamos a hacer una cadena para subir y vamos a realizar 3 puntos bajos en el mismo punto, pero solo con la parte de arriba de nuestra lazada, por la hebra de arriba. ¿Sí? 1, 2, 3, solo por la parte de arriba. Así en cada uno, en cada punto, perdón. ¿Ven? Así. Así nos va quedando. Así nos va quedando. Ahora vamos a cambiar de color y vamos a trabajar por la hebra que dejamos, la hebra de atrás. Sí. Lo voy a cambiar por el tono naranja y voy a trabajar toda mi vuelta de medio punto alto. Voy a unir con mi punto deslizado, solo para afianzar este punto, ¿sí? Porque en sí va a quedar bien amarrado cuando vayamos aguardando este hilo. Ok, voy a hacer mis 2 cadenas. Una, 2. Voy a trabajar, voy a apretar bien este, que entre bien. Y todo en medio punto alto. Así es como realmente queda afianzado bien mi punto. Todo en medio punto alto en cada punto, que es la hebra que dejamos sin trabajar. Ay, perdón, 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 perdón. Aquí está. Vamos trabajando así. Toda nuestra vuelta de medio punto alto. Vamos a ir aguardando este hilo y con eso va quedando bien afianzado nuestro trabajo. ¿Sí? Toda la vuelta de medio punto alto. Ok, ya acabé de dar la vuelta de punto sobre punto por la hebra de atrás. Uno con un punto deslizado donde empieza mi primer medio punto. Subo 2 cadenas y voy a hacer medio punto alto en cada punto. Voy a hacer así mi vuelta. Medio punto alto en cada punto. Pero no solo esta vuelta, voy a hacer esta y una vuelta más. Ya terminada nuestra vuelta, cerramos con un punto deslizado, hacemos una cadena, cambiamos ya el gancho, este fue con el que estábamos trabajando, cambiamos el gancho y vamos a hacer 3 puntos bajos en un punto, solamente tomando la hebra de arriba. Tengo mi primer punto, 2, 3, me paso al siguiente punto, hago otros 3 puntos bajos. ¿Sí? Así como lo habíamos hecho aquí. 3 puntos bajos en un punto, así en toda nuestra vuelta. Solo por la hebra de adelante. Esta hebra nada más, ¿sí? Toda la vuelta. Ok, aquí ya le di la vuelta, así nos va quedando. Okay. Ahora cambiamos de nuevo de gancho. Hacemos nuestras 2 cadenitas y por la hebra que dejamos vamos a hacer un medio punto en cada punto. Eso en toda nuestra vuelta. Un punto, un medio punto en cada punto, por la hebra que no trabajamos, que es la hebra de atrás. ¿Sí? Aquí ya terminé mi vuelta. Hacemos 2 cadenas para subir y vamos a hacer solo una más de punto sobre punto. Medio punto alto en cada punto.
Ya que hayamos hecho eso, bueno, esta hilera o esta vuelta de medio punto en cada punto, vamos a repetir lo de aquí, ¿sí? 3 puntos bajos en cada punto. Al terminar esta, hacemos 3 puntos bajos en cada punto. Aquí ya terminé mi vuelta, como les decía, hicimos esta, después cambiamos de gancho y realizamos esta, ¿sí? Donde aquí era medio punto alto en cada punto y de ahí nos seguimos con los puntos bajos, 3 puntos bajos en cada punto, ¿sí? Ahora, para ya nuestra última vuelta, vamos a subir 2 y 3 ganchos y vamos a hacer nuestro punto alto y lo vamos a trabajar aquí. Disculpen, vamos a hacer 4 puntos altos en el mismo punto. Ahí sería 1, 2, 3, 4. Esto en cada punto. En cada punto vamos a hacer 4 puntos altos con este gancho, el de 2.5. Y vamos a trabajar en la hebra que dejamos, que es la hebra de atrás. Es con la que vamos a trabajar. ¿Ven? Aquí ya tengo 4 y 4. 4 en este punto, 4 en este. Vamos a hacer en cada punto por la hebra que dejamos. Esta hebra de atrás, la que dejamos, es la que vamos a trabajar 4 puntos altos en cada punto. Aquí terminamos la vuelta, cerré con un punto deslizado. Esto lo podremos esconder por aquí. Y es hora de colocarlo a nuestro amigurumi. Ahora nos vamos a seguir para realizar el zapato. Va a ser un zapato realmente muy sencillo. Así que pues empecemos. Vamos a comenzar con 9 cadenas con este tono. Bueno, puede ser el tono que ustedes gustan, el que más les agrade. Vamos a comenzar con 9 cadenas. Voy a utilizar el gancho del 2.5. Creo que se logra ver. 2.5. Hacemos nuestro nudo corredizo y empezamos a hacer nuestras cadenas. Ahora nos vamos a saltar un punto y en este punto vamos a hacer 3 puntos bajos. 1, 2, 3. Ahora vamos a realizar 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Así. En el último punto que nos queda vamos a hacer 3 puntos bajos. 1, 2, 3. Y nos vamos preparando para dar vuelta. Así. Ahora vamos a hacer 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Así. Ahora, para nuestra siguiente vuelta, vamos a hacer, aquí donde pusimos los 3 puntos, vamos a hacer 3 aumentos. Yo voy a marcar 1, aquí sería nuestro primer aumento, segundo aumento y tercer aumento. ¿Sí? Vamos a hacer 6 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Ven? Vamos a hacer nuestros 3 aumentos. Aquí mi primer aumento, segundo aumento, tercer aumento y me sigo con 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora vamos a hacer un punto, marcamos y hacemos aumento. Vamos a hacerlo otras 2 veces, punto y aumento.
Así, en total son 3 veces, ¿sí? Contando con esta, punto, aumento y punto, aumento. Ahora 6 puntos, 6 puntos bajos. Ok, volvemos a hacer aquí lo mismo, punto, aumento. Igual aquí otras 2 veces, terminamos y 6 puntos bajos para terminar la vuelta. Aquí ya terminamos, ¿ven? Llegamos acá. Ahora, para nuestra siguiente vuelta, vamos a hacer 2 puntos bajos. Voy a marcar 1, 2 y aumento. Voy a hacerlo otras 2 veces. 2 puntos bajos, aumento, 2 puntos bajos, aumento. Ahora los 6 puntos bajos. 1, 2, 3. Ya que llegamos aquí, vamos a hacer lo mismo que hicimos acá. 2 puntos bajos y aumento. Lo vamos a hacer otras 2 veces. 2 puntos bajos, aumento, 2 puntos bajos, aumento. Y continuamos con 6 puntos bajos para llegar acá. Ya llegamos aquí. Vamos a quitar nuestro marcador. Ya quitamos nuestro marcador. Ahora vamos a trabajar por la hebra de atrás. Esta es nuestra hebra de adelante y vamos a trabajar por esta hebra. Nuestra vuelta va a ser de punto sobre punto. No va a haber cambio, no va a haber variación. Vamos a trabajar toda nuestra vuelta por la hebra de atrás. Por la hebra de aquí. Así toda nuestra vuelta. Aquí ya le dimos la vuelta. Ahora vamos a hacer 4 vueltas de punto sobre punto, sin ningún cambio, sin ninguna variación. Ahora sí, ya de forma normal, vamos a trabajar dando nuestra vuelta. 4 vueltas. Vamos a trabajar 4 vueltas de manera normal. Punto bajo en cada punto. Hasta que completemos 4 vueltas. Ya que acabamos nuestras 4 vueltas, ahora vamos a hacer 16 puntos bajos. 1, 2, así hasta tener 16 puntos. Ahora vamos a hacer una disminución. Así. Hacemos un punto y una disminución. Esta la vamos a tomar como un patrón. Un punto y una disminución. Lo vamos a hacer otras 4 veces. Un punto y una disminución. Así. Para que en total sean 5. Aquí yo ya llevo 2. Nos van a quedar 3 puntos y los vamos a hacer de punto bajo. Ahora vamos a hacer 18 puntos bajos. Marco y vamos a hacer 18. No llevo 1, 2, 3, así hasta llegar a 18 puntos. Ahora vamos a hacer 5 disminuciones. Aquí tengo mi primera disminución, mi segunda disminución y así hasta tener las 5 disminuciones. Ahora vamos a hacer un punto bajo y en el punto que nos queda vamos a hacer un punto deslizado, así. Ya quitamos nuestro separador y vamos a realizar 13 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. 13 cadenas. Así. Okay. ¿Dónde lo vamos a unir? Vamos a contar de forma regresiva 11 puntos, que me va a llegar aquí. Y lo unimos con un punto deslizado. Ahora sí, lo unimos con un punto deslizado, así. Hacemos nuestro remate y con eso terminaríamos. Así. Podemos perder el hilo a través de estos puntos. Ya podemos colocar el zapatito a nuestro amigurumi, nuestra brujita. Y así lo tendríamos. Ahora vamos a seguir con el sombrero. Para nuestro sombrero vamos a utilizar el tono a nuestro gusto. En este caso voy a utilizar el color negro. Vamos a utilizar el gancho de 3.5. Ese es el gancho que yo voy a usar, pero recuerden que este patrón se acomoda con un solo gancho, el gancho que escojan. Simplemente lo estoy escogiendo los ganchos para darle distinto volumen a distintas áreas. Ok. Vamos a comenzar con un anillo mágico de
6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vamos a cerrar nuestro anillo, que quede apretado. Y vamos de la vuelta número 2 a la vuelta número 10. Vamos a trabajar de punto sobre punto, sin ningún cambio, sin ninguna variación. Solo va a ser punto sobre punto. Vamos a hacerlo así, sin ningún cambio. Hasta la vuelta número 10. Punto sobre punto, sin ningún cambio, sin ninguna variación. Ya hicimos hasta de la vuelta número 2 a la vuelta número 10. Ahora vamos a hacer en la vuelta número 11, vamos a hacer 5 puntos y un aumento. Aquí tendría 1, 1, 2, 3, 4, 5 y mi aumento. Recuerden que el aumento es 2 puntos en el mismo punto. Así. Nuestra siguiente vuelta va a ser sin ningún cambio, sin ninguna variación, que sería nuestra vuelta número 12. De hecho, va a ser de la vuelta número 12 a la número 15, va a ser sin ningún cambio, punto sobre punto. Punto bajo en cada punto, de la vuelta número 12 a la vuelta número 15. Punto sobre punto. Ok, ya terminado hasta la vuelta número 15. Para nuestra vuelta número 16 van a ser 6 puntos bajos y un aumento. Nuestra vuelta sí va a ser 6 puntos bajos y un aumento. Así hasta tener los 6 puntos bajos y el aumento. Ok, ya termina nuestra vuelta número 16. De la vuelta número 17 a la número 20 vamos a hacer punto sobre punto, punto bajo en cada punto, sin ningún cambio. De la vuelta número 17 a la número 20, punto bajo en cada punto. Para nuestra vuelta número 21 vamos a hacer 3 puntos bajos, 3 puntos bajos y un aumento, así alrededor de nuestra vuelta. Mi aumento. Aquí está, 3 puntos bajos y aumento alrededor de nuestra vuelta. Terminando, vamos a hacer la siguiente vuelta, que va a ser la vuelta número 22 de punto bajo en cada punto. Para nuestra vuelta número 23 vamos a hacer 4 puntos bajos y aumento. 1, 2, 3, 3, 4 y aumento, así alrededor de nuestra vuelta. ¿Sí? Para la vuelta número 20, esta es la vuelta número 23, 4 puntos bajos y aumento. Para la vuelta número 24 vamos a hacer punto bajo en cada punto. Para nuestra vuelta número 25 vamos a hacer 5 puntos bajos y aumento. 1, 2, 3, 4, 5 y aumento. Esta vuelta es 5 puntos bajos y aumento hasta terminar. Para la vuelta número 26 es punto bajo en cada punto. Para nuestra vuelta número 27 vamos a hacer 6 puntos bajos y un aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y aumento. Así alrededor de nuestra vuelta. Y para nuestra vuelta número 28 va a ser punto bajo en cada punto. Para nuestra vuelta número 29 vamos a hacer 3 puntos bajos. 1,
2, 3 y aumento. Así alrededor de nuestra vuelta, hasta terminar. 3 puntos bajos y aumento. Esta es nuestra vuelta número 29. Para nuestra vuelta número 30 va a ser punto bajo en cada punto. Ahora para nuestra vuelta número 31 vamos a hacer 4 puntos bajos y un aumento. 1, 2, 3, 4 y aumento. Así alrededor de nuestra vuelta. 4 puntos bajos y aumento alrededor de nuestra vuelta. Para la vuelta número 32, punto bajo en cada punto. Para nuestra vuelta número 33 es 5 puntos bajos y aumento. 1, 2, 3, 4, 5 y aumento. Así alrededor de nuestra vuelta. Y para la vuelta número 34, punto bajo en cada punto, sin ningún cambio. Para la vuelta número 35 vamos a hacer 6 puntos bajos y un aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y nuestro aumento. Así alrededor de nuestra vuelta. Para nuestra vuelta número 36 vamos a hacer 7 puntos bajos y aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y aumento. Así alrededor de nuestra vuelta. Para nuestra vuelta número 37 vamos a hacer 8 puntos bajos y aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y aumento. Así alrededor de nuestra vuelta. Para nuestra vuelta número 38 vamos a hacer 9 puntos y aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y aumento. Así alrededor de nuestra vuelta. Para nuestra vuelta número 39 vamos a hacer 10 puntos bajos y un aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y aumento. Así hasta alrededor de nuestra vuelta. Para nuestra vuelta número 40 vamos a hacer 11 puntos bajos y un aumento. En la vuelta número 41 vamos a hacer 12 puntos y un aumento. Terminando esas vueltas, regresamos. Para nuestra vuelta número 42 vamos a hacer punto bajo en cada punto, pero por la hebra de adelante. Es por la que vamos a estar trabajando, por la hebra de adelante. Voy a repetir. Vamos a trabajar la vuelta número 42 por la hebra de adelante. Punto sobre punto bajo en cada punto. Así hasta terminar nuestra vuelta. Para nuestra vuelta número 43, en forma normal, vamos a hacer 13 puntos bajos y un aumento. Van 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y aumento. Así hasta terminar toda nuestra vuelta. Ahora, para nuestra vuelta número 44 van a ser 14 puntos y un aumento. Para nuestra vuelta número 45 vamos a hacer 7 puntos bajos y un aumento. 7 puntos bajos y aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y aumento. Para la vuelta, esto vamos a terminarla así toda la vuelta.
La vamos a terminar de 7 puntos bajos y aumento. Para la vuelta número 46 vamos a hacer 8 puntos bajos y aumento en toda la vuelta. Para la vuelta número 47 vamos a hacer 9 puntos bajos y aumento en toda la vuelta. Como última vuelta, en la vuelta número 48, vamos a hacer aumento de 3 en cada punto. Voy a repetir. Vamos a realizar aumento de 3 en cada punto. Así. En cada punto es lo que vamos a hacer. Aumento de 3. Así nos queda nuestro sombrero. Le podemos poner algún detalle para que terminemos. Vamos a hacerle un pequeño detalle a nuestro sombrero. Aquí de este lado. Vamos a necesitar de otro tono de lazada y vamos a realizar 42 cadenas. Va a ser un pequeño detalle para que no sea totalmente negro nuestro sombrero. Ya que tenemos nuestras 42 cadenas, vamos a trabajar toda esta cadena de punto alto. Vamos a saltarnos 2 puntos, tomamos lazada y empezamos a trabajar con punto alto. ¿Sí? Toda la cadena así la vamos a trabajar. En punto alto. Pues ya estamos llegando a la parte final de nuestra brujita. Espero de verdad les haya gustado. Recuerden, como siempre, tomen lo mejor, lo que más les guste para otro proyecto, para los proyectos que tengan. Son libres de hacerlo, ¿sí? Toda la cadenita así la vamos a trabajar. Ya que terminamos, nos va a quedar así. Vamos a unirlo con punto deslizado. Así es como nos queda. Yo decidí coserlo porque con el punto deslizado la verdad no me gustó como que estaba quedando. Entonces yo les recomiendo eso, coserlo. Ahora ha llegado el momento de colocarlo al sombrero. Ustedes están en la libertad de coserlo. Yo solamente lo voy a colocar y pegar. Con esto habremos terminado el sombrerito y este detalle. Pues ya terminamos. Este es nuestro resultado final. Nuestra brujita Beth Moon. La bauticé así porque tiene un significado especial para mí. Y espero les haya gustado, de verdad, espero les haya gustado. Tomen los trucos, los pasos que a ustedes mejor les guste para otro proyecto o este proyecto, ¿por qué no? Que lo puedan replicar. De verdad, me gustó mucho a mí el resultado. Siempre siéntanse orgullosas de lo que ustedes hacen. No tengan miedo en diseñar, en experimentar. Le quise poner este pequeño detalle de esta calaquita, un detallito a nuestra brujita. Aquí está lo de nuestro gorrito. Ustedes son libres de ponérselo en el lado que ustedes gusten, el lado que ustedes quieran. Pues me despido de ustedes. Espero de verdad les haya gustado. Y nos vemos. Bye, bye. Nos vemos, mis tejedoras hermosas.